Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz. Ya saben ustedes que empezamos siempre con el Así fue España. Ahí se queda un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez y hoy hemos estado cabalgando con el Cid hacia el destierro. Después de esas guerras en el reino de Toledo, en el reino de Sevilla y al final los envidiosos consiguiendo, como suele ser habitual en la historia de España, que los que hacen las cosas bien se tengan que marchar. En ese caso, el Cid. Y saben que después de ese repaso a la historia española, siempre nos vamos hacia ese legado auténticamente importante de la cultura española en el acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Y ahí quien siempre nos ayuda, porque su negociado es doña Sagrario Fernández Prieto, para que hablemos y escribamos como hay que hacerlo en español. Muy buenas noches, doña Sagrario, muy bienvenida al inicio de esta 12ª temporada de La Voz, que parece mentira, ¿eh? Pues es verdad, parece mentira. Pero, en fin, resistimos. Pero es verdad, es verdad. Y resistimos en buena forma, que es lo importante, que hay personas que resisten de una manera que mejor sería que no resistieran. Pero cierto. Nosotros, que lo sepa todo el mundo, estamos estupendos. Además, de verdad. ¿Y por qué no nos ven? Bueno, usted porque no me ha visto. No nos ven. Usted porque no me ha visto, pero no sabe usted cómo me he puesto en los últimos tiempos, ¿eh? Por Dios, o sea, fotos, entonces. O sea, tengo un aspecto, pero vamos, apolíneo, ¿eh? Como aquel Tarzán, ¿cómo se llamaba el actor de Tarzán que le gustaba a nuestras madres? Johnny Weissmuller. No, en absoluto. Ese? No, mucho mejor. Más elegante. Vamos, hombre, ¿dónde vamos a comparar? Mucho más elegante. Se sube a las lianas con traje. Pues lo podría hacer. En estos momentos, tal y como estoy, no cree usted que me supondría mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, vamos, ha habido gente que me ha dicho, se te ha quedado un tipín, pero en tono admirativo lo de tipín, ¿eh? O sea que, claro, que en fin... tipín. Sí, tipín. Nada, bueno, vamos a ver, ¿qué nos trae usted hoy? Pues voy a empezar con una palabra que va muy bien con el Cid, que he oído que han estado hablando del Cid. En esa época ya existían los avalorios, y es una palabra, una de tantas palabras de nuestro idioma que procede del árabe. El árabe hispánico, entonces era albayuri, que significa el de vidrio. Y este a su vez del árabe clásico, este a su vez del griego y este del sánscrito, beluría. Es decir, que una palabra como avalorio ya ve que tiene un pedigrí muy respetable. ¿Y qué es un avalorio? Pues un objeto de adorno vistoso y generalmente de poco valor. Es un elemento ornamental, especialmente si resulta excesivo. Se puede hablar de una prosa austera, limpia de avalorios, por ejemplo. Cuenta o pieza tradrada que se ensarta con otras o se cose sobre ciertas prendas como adorno. Y para finalizar, conjunto formado por avalorios y por extensión labor realizada con ellos. De hecho, avalorio es sinónimo de bisutería, aunque muchísimas personas, sobre todo los jóvenes, avalorios puede que les suene, pero como de llevar muchas cosas encima y les suene a que se lo digan sus abuelas, que a lo mejor cuando ven a la nieta vestida de determinada forma le digan ¿dónde vas con tantos avalorios? Pero está muy bien que se mantenga y a mí me parece una palabra muy bonita. Y ahora continúo con un director de un programa de televisión que hablaba de esos medios que nos denostan continuamente, nos denostan. Y era el director del programa. Denostar procede del latín denostare y se conjuga como contar. Decimos, contamos y al llegar a este tiempo decimos cuentan. Denuestan entonces esos medios que nos denuestan continuamente.
Y ahora una directora de un programa de radio a sus colaboradores: que os divertáis. Deseando cuando se llegaron las vacaciones, los despidió al llegar agosto y les dijo que os divertáis. Recordemos que la primera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo divertir es divirtáis. Divirtáis. Hay algo que cada vez se nota según va pasando el tiempo y se comparan los métodos de estudio. Claro, yo supongo que los niños de ahora no aprenderán de memoria las conjugaciones verbales, pero esas cosas duran toda la Yo me vida. temo que no, ¿eh? No, yo me lo temo y me consta cuando yo voy preguntando, nadie, y además me miran como diciendo qué pérdida de tiempo. Y no, esto queda. Y además saber conjugar bien los verbos, el verbo es la parte fundamental de una oración. Si conjugas bien un verbo, todo lo demás te va a salir más fluido y más correcto. Pero en fin, esta es una batalla que tienen que librar los enseñantes y ya lo pasan bastante mal los pobres. Bueno, pues que os divertáis, no. La primera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo divertir es divirtáis. Que os divirtáis. Y eso, bueno, era la directora de un programa, o sea que ya había acabado el bachillerato, había hecho la carrera, etcétera, etcétera, y tenía una edad. Y presentaba un programa de televisión en hora punta. Continúo. Un presentador de un programa de televisión. La moda también es como la idiosincrasia que nos caracteriza. Idiosincrasia. En vez de la palabra correcta, idiosincrasia, una palabra que procede del griego y que significa temperamento particular. También significa rasgos en el carácter, todo lo que sea distintivo y propio de un individuo o de una colectividad. Idiosincrasia también se puede sustituir por personalidad, naturaleza. La moda también tiene su personalidad, su particularidad, su naturaleza, etc. Yo tengo la sensación de que la gente dice idiosincrasia porque el final ese le suena como Sí, democracia, sí, teocracia, sí, etcétera, y entonces piensa que tiene que ser así. sí, seguramente sí. Pues hay que tener cuidado. Y vamos a una tertulia de televisión en la que estaban hablando de un caso que ha sido el castigo de este verano, porque estaba continuamente el caso en antena, un caso de corrupción muy vergonzoso. Y entonces hablaban de fulanito y menganito, no voy a decir los nombres, por supuesto, y entonces decían que fulanito era su palafranero. O sea, además de todo, Palafranero. sí. O sea, además de todo, no eran palafreneros, eran palafraneros. Desde luego lo merecen. Según son estos individuos, no llegaban ni a palafreneros, son palafraneros. ¿Qué más bajo puede haber que un palafrenero? Pues un palafranero, que ni Claro. existe. Pues es palafranero de palafren y ero, un criado que lleva del freno el caballo. De ahí la palabra, también significa mozo de caballos o criado que monta el palafrén. Por este significado precisamente es por lo que a este señor, el fulanito, era el palafrenero o palafranero según él del otro. También existía todo este mundo antiguo, a mí me parece muy bonito, el palafrenero mayor. Era el que en las caballerizas reales era el picador, el jefe de la regalada, que tenía de la cabezada el caballo cuando montaba el rey. Estaba todo absolutamente pensado, controlado, en orden. En fin, seguimos con palafrén. La palabra palafrén, sigo con ella porque forma parte de ese palafrenero. ¿Y qué es un palafrén? El palafrén es una palabra, perdón, que procede del catalán palafré y este del latín tardío paraveredus, caballo de posta, una voz que es de origen celta. Y un palafrén es un caballo manso en que solían montar las damas y muchas veces los reyes y príncipes para hacer sus entradas en las ciudades. También significa caballo en que va montado el criado de un jinete. Y vamos ahora con algo de cocina.
un cocinero en un programa de televisión dice que se está haciendo o va a hacer unos canalones de mariscos con gambas. Lo de mariscos con gambas suena muy bien, pero que sean canalones ya Canalones. lo deja todo, iba a decir por el suelo, lo deja todo muy alto, pero muy mal. Canalones de mariscos con gambas. Un canalón, sabemos que es un aumentativo de la palabra canal, y el canalón es el conducto que recibe y vierte el agua de los tejados. ¿Qué es lo que quería decir este hombre? Canelón, además es una palabra tan común que nos sugiere, yo creo que a la mayoría de la gente nos gustan los canelones, el canelón, y además Están muy ricos, a mí me gustan mucho. a mí también, y los de mariscos con gambas, pues fíjese, debe ser, ¿no? Son una maravilla, según en qué sitio mejor o peor, pero están riquísimos. Pues esto es canelón, canelón, del italiano cannellone. Es la pasta alimenticia de harina en forma de lámina cuadrada con la que se envuelve un relleno. Pueden ser de Me muchas está cosas. usted removiendo los jugos gástricos. Yo sé que no lo pretende, pero lo está Sí, consiguiendo, ¿eh? voy a insistir un poquito, porque claro, los de carne, es verdad que los de carne están ricos. Me encantan los de Y carne. luego cuando los de carne los hacen con bechamel, están ¡Ah! especialmente suaves ¡Buah! ¡Buah! y ¡Buah! deliciosos. Bueno, pues esos están riquísimos, pero ¿ha probado usted los de mariscos con gambas? Yo sí, se lo digo en serio, he probado A mí no me tientan tanto, ¿eh? más la carne, ya. Pues Sí. yo los que probé de mariscos con gambas estaban riquísimos, riquísimos. De cualquier forma, es que la pasta está muy rica. Si se sabe, con poquito que se sepa trabajar bien, sabe siempre, siempre sabe rico. Por algo a los niños les encantan siempre los espaguetis. En cualquier momento, un niño Sí. que coma mal, le das espaguetis y ya es feliz y además come. O sea que hay que reconocer que los italianos esto lo han hecho muy bien y lo han extendido por todo el mundo. Bueno, a ellos les llegó por extensión de los chinos. La pasta no la inventaron los italianos, o sea, los espaguetis, Es todo un eso invento chino, sí. es un invento chino, que es un motivo más por el que se viaja para descubrir nuevas costumbres, nuevas formas de comer y todo eso cuando vuelves a tu país. De hecho, nos pasa a todos. Cuando viajamos, al volver a casa, intentamos hacer cosas o probamos y hacemos cosas que hemos comido en las vacaciones y algunas se quedan ya para siempre según el éxito que tengan y otras se van olvidando. Pero de esta manera se va extendiendo la gastronomía por todas partes, la gastronomía de un país por países que no suelen estar cercanos. Y vamos a dejar ya la comida porque lo vamos a acabar pasando muy mal hablando de comida, que ni usted ni Sí. yo hemos comido, supongo yo no, supongo que usted tampoco. Y No, he desayunado hace ya un rato, pero en fin, ya no sé dónde tendré claro, el desayuno, sí. claro que ya está empezando a sufrir. Pues vamos a ver una señora con las noticias del tiempo y ya olvidamos todo. Señora, en las noticias del tiempo dice, notaremos el efecto ventil un poco más en el sur. Es verdad que es una pena que la palabra ventil no exista, porque no suena mal. No Notaremos suena el mal, no, efecto no, no. ventil un poco más en el sur. Pues eso, como no tenemos el adjetivo ventil en castellano, tendremos que decirlo correctamente y acudir a esta perífrasis de notaremos el efecto del viento un poco más en el sur. Y vamos ahora a otro programa en el que se estaba hablando de algún tema de actualidad y decían, es un señor con pinta de tóxico. Esto es muy moderno. De vez en cuando Sí, vamos a tenerlo en cuenta. Yo me acuerdo mucho al comentar determinadas palabras o expresiones, me acuerdo mucho de mis padres y pienso, esto no lo diría mi madre o esto no lo diría mi padre. Entonces vamos a recordarlo siempre cuando salga y que nos escriban quien haya constatado eso. Pues ahora se dice una cosa que mi madre nunca hubiera dicho o mi madre hubiera dicho tal cosa en vez de esto. Mi madre nunca hubiera dicho es un señor con pinta de tóxico. ¿Qué es esto de tóxico? Es verdad que algo tóxico es algo venenoso, procede del latín toxicum, veneno. Era el veneno para emponzoñar las flechas en latín esta palabra.
significa que contiene veneno o produce envenenamiento, algo que se refiere a una sustancia tóxica que tiene una influencia nociva o perniciosa para alguien. Recuerde cuando nuestras madres decían, no me gusta que salgas con esa amiga tuya porque es que tóxica. Nuestra madre decía, ¿por No, qué es tóxica para ti? ¿Qué va? Ella, no. porque no te va bien, porque es mala para ti y muchas Bueno, otras. a veces decían porque no me gusta. Y cuando Sí, preguntabas por qué, sí. decía, porque lo digo yo y ya está. Efectivamente, qué tiempos aquellos. No sé si ahora Sí. algún padre o hay alguno habrá, pero seguro que no tantos como antes que se atrevan a decirle a un hijo porque lo digo yo y ya está. Pues nuestros padres que hubieran dicho en vez de esto de un señor, imagínese que llega la niña con un novio a casa y el padre le va a decir, pues es que es un señor con pinta de tóxico. No, es un señor con mala pinta, es un hombre o es un hombre con mala pinta, tiene aspecto de mala persona o directamente es un sinvergüenza o es un indecente. Pero no estos giros tan políticamente correctos como es un señor con pinta de tóxico. Bueno, ya irán saliendo otros y los iremos comentando y recordando a nuestros padres. Y ahora vamos a una modelo en una entrevista que dice, esta también sería para nuestras madres, necesito ese push que me hace falta. Porque le estaban probando vestidos, unos vestidos maravillosos, pero ya no acababa de verse y dice, es que necesito ese push que me hace falta. ¿Qué es push? Push es refuerzo, empujón, algo especial. Ese algo en su caso, pues le probaron un adorno cosido en un vestido, una capa por encima, le iban haciendo pruebas. ¿Qué hubieran dicho en nuestra época? Pues necesito un refuerzo, necesito algo especial que dé más valor al vestido, necesito ese algo que atrape la atención porque el vestido es muy liso, pero desde luego necesito ese push. Pues bueno, no lo hubieran dicho porque no sabrían ni lo que era ni se decía, pero ahora sí, pues ahora en vez de decir todas esas cosas que hubieran dicho nuestras madres, dicen necesito ese push que me hace falta. Y vamos ahora con un señor en un programa, estaban hablando de política, no recuerdo qué señor era, bueno, de todas formas no decimos el nombre, no decimos nombres, el caso es que dijo fulanito le echó un órdago a menganito. La palabra órdago se utiliza muchísimo desde hace muchos años y es una de esas palabras que parece que se va a mantener para siempre. Es una palabra que procede del vasco or con H, dago, dos palabras, que significa ahí está, órdago. Y en el juego del mus es el envite en el que se apuesta a un juego en su totalidad. Pero también se utiliza de una manera figurada, como en el caso del principio. Por ejemplo, lanzó un órdago amenazando con dimitir. Y este es el sentido de la palabra y podría haber dicho, pues bueno, lanzó un órdago, y eso está bien dicho en realidad, aquí no hay por qué corregir absolutamente nada, es solo recordar lo que es un órdago, darnos cuenta de que la expresión se mantiene desde hace mucho tiempo, esta sí la dirían nuestros padres y se dice diciendo en la actualidad gente joven y gente mayor. De modo que ya llegamos a la frase final que vamos a explicar, que hoy me gusta mucho. La expresión es no dejó títere con cabeza y me gusta mucho por la procedencia. La procedencia es de Cervantes, nada más y nada menos. ¿Por qué decimos no dejó títere con cabeza? Se dice de quien, puesto a criticar y a descalificar, arremete indiscriminadamente contra todos. La locución alude al episodio de Don Quijote que protagoniza el escuálido caballero Maese Pedro y su retablo de títeres. Llegado un momento de la escenificación, identificado Don Quijote con la escena y viendo que los moros persiguen a Don Gaiferos y Melisendra que huyen, se levanta vociferante dispuesto a enfrentarse a los perseguidores.
entre comillas, y diciendo y haciendo desenvainó la espada y de un brinco se puso frente al retablo y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titiritera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos tiró un altibajo tal que si maese Pedro no se abaja, se encoge y se agazapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Finalmente, en menos de 2 credos, dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas todas sus jarcias y figuras, el rey Marsilio malherido y el emperador Carlomagno partida la corona y la cabeza en 2 partes. Muy bien. Acabar un programa citando clásicos está muy bien, muy bien. Bueno, yo no le voy a dejar hoy con títeres a usted, pero le voy a dejar con marionetas. Ah, qué bien. Que se parece bastante. Uh-huh. ¿Usted se acuerda de una señorita inglesa que se llamaba Sandy Shaw? Que Claro. causaba un escándalo tremendo en España porque cantaba descalza. Claro, claro. Y claro, yo es uno de los recuerdos de mi infancia porque era aquella época en que las canciones extranjeras las cantaban en versión española. Y entonces esta señorita que ganó un festival de Eurovisión con una canción en inglés, pues la grabó luego en español con el título de Marionetas en la cuerda. Entonces le voy Y a dejar decía yo... algo así como, ay, si tú me quisieras lo mismo que yo. Pero somos marionetas. Danzando sin fin o bailando sin fin en la cuerda del amor. En la cuerda, efectivamente. Exactamente. Eso es lo que decía Sandy Shaw, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, doña Sagrario. Muy bienvenida al inicio de esta 12ª temporada de La Voz y nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante. Hasta el jueves, don César. Y con estos compases de Sandy Shaw cantando Marionetas en la cuerda, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido 1 o 2 cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.